Buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy es 3 de noviembre del año 2021 e iniciamos la clase 16 de la materia de Desarrollo Curricular de las Ciencias 3. Continuamos con la unidad número 8, que sería la unidad de genética. Y esta noche pues tenemos un par de temas algo controversiales, que sería la continuación de genética, entre ellas la ingeniería genética y la clonación, ¿verdad? Esa sería la parte que vamos a abarcar el día de hoy. Tenemos algunas ideas, algunas situaciones ahí, pro y contra, de lo que puede llegarse a dar, ¿verdad? Y de la paulatina forma de existir si esto en algún momento se llegase a dar. Así que vamos a compartir lo que es pantalla para iniciar con, en este caso, ya con la jornada. Dentro de la parte de la genética tenemos esos dos subtemas grandes e importantes, que sería lo que es la clonación y lo que sería lo que es la ingeniería genética. Vamos a ir ahí pues aprovechando cada una de las palabras y conceptos que se vierten y también algunas imágenes que pueden ser de gran utilidad. Ya pues el preámbulo de la semana anterior fue un tema muy interesante. Realmente no sentí que hayamos hablado más de 2 horas, pero pues de gran importancia y de gran relevancia, porque es algo que nosotros día con día vivimos y que pues puede servir de mucho, ¿verdad? Así que empezamos con esta parte. Para empezar, vamos a iniciar pues abordando lo que es la ingeniería genética. Y la pregunta primera que sale es, ¿qué es la ingeniería genética? La definición: técnica para retirar, modificar o agregar genes a una molécula de ADN de un organismo a fin de cambiar la información que contiene. La ingeniería genética es una rama de la biología, rama de la genética también, que nos sirve para poder alterar, digámoslo así, la secuencia de lo que es el ADN, la secuencia de nucleótidos de lo que es el ADN y con eso pues obtener o lograr grandes beneficios, sobre todo para lo que es el ser humano. Fíjense de que todo lo que mencionamos con respecto a la genética y a la utilidad que de esta se puede tener es siempre para el beneficio del ser humano, ¿verdad? Ese beneficio pues que nos trae a nosotros y que hoy por hoy esta ingeniería genética ha hecho de gran ayuda al avance, digámoslo así, y a la vida propia, pues, porque gracias a esto se han modificado bastantes tipos de especies animales y vegetales que llevan consigo, pues, el hecho de que uno pueda tener alimento, por ejemplo, en las casas de todo el mundo, o sea, de toda la gente que existe. Cosa que si no existiera o no se dieran esas eh, modificaciones, pues entonces eso sería como grave a estas alturas por la falta de alimentación que la ingeniería genética ha logrado suplir gracias a la existencia de este enorme avance a nivel de la genética y de la biología. Entonces, lo que se hace es cortar un pedazo del ADN de la secuencia y se le modifica, ya que ahí en el ADN pues están los cromosomas y dentro de los cromosomas los genes, que son los que se van al final como va modificando para que varíen. Ya vamos a ver en qué cosas, para decir unos ejemplos, puede variar lo que es la genética dentro de la secuencia de nucleótidos del ADN. Ya lo vamos a ver en otras láminas. ¿Qué es y para qué sirve la ingeniería genética? La ingeniería genética es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinante, ADNR,
para alterar la composición genética de un organismo. Lo más común es que un gen de otra especie se introduzca en el genoma de un organismo para producir el fenotipo deseado. Lo que sucede es que se agarra el genoma de una especie altamente útil, digámoslo así, o altamente modificada en todo el amplio sentido, y eso pues se agarra y al agarrarse de eso, pues al final puede o sirve para que la secuencia de nucleótidos de una especie de planta, digamos, o animal, pueda verse mejorado sensiblemente. Y al verse mejorado sensiblemente, pues podamos tener descendientes o representantes nuevos, ¿verdad?, de gran calidad, que al final pues van a servir para que, pues, sobre todo alimentación al ser humano, que es como más o menos para lo que se orienta el estudio de lo que es la ingeniería genética. Entonces, cuando decimos para producir el fenotipo deseado, el fenotipo, recordemos que son las características de un ser vivo externas, ¿verdad? En el caso del humano, el color de ojos, el tipo de cabello, quebrado, liso, color de piel, forma de la nariz, forma de las orejas, forma de los labios, forma de los ojos y todo eso que puede ser visible, ¿verdad? Externamente. Eso sería el fenotipo deseado. ¿Qué es la ingeniería genética y ejemplos? El objetivo de la ingeniería genética es producir las características deseadas y eliminar las no deseadas. Algunos ejemplos de características deseadas para las plantas son el crecimiento rápido, la resistencia a las plagas y el gran tamaño. Viene una lámina de una especie vegetal modificada genéticamente y que es de gran impacto por cómo puede llegar a funcionar o a servir. Cosas que no son así como deseadas por el ser humano son modificadas. Por ejemplo, un tomate, digámoslo así, un tomate criollo o un pepino criollo o un whisky criollo, por decirle algo. El criollo se le dice a las plantas que son como que crecen normal, o sea, que la plantita ahí está, usted la riega y ella crece sin ningún tipo de modificación. Le va a dar un tomate pequeñito, un whisky pequeñito, que a la larga al cortarlo se le va a chuquear, decimos nosotros, realmente se le va a descomponer al día o a los 2 días. Entonces, el científico lo que hace a través de la ingeniería genética es modificar la secuencia de nucleótidos para mover el gen de la maduración y lo que hace es que el gen de la maduración se trae de otra planta que ha sido tratada mediante ingeniería genética, se le introduce a la planta en esa secuencia y el tomate pues ahora va a durarle mucho más. Es como por decirles algo, un ejemplo de eso. Características no deseadas sería que el crecimiento sea lento, ¿verdad? Por lo que ocupan el gen para el crecimiento rápido y tengamos tomates, tengamos pollos, tengamos reses, tengamos huisquiles o pepinos que crecen, por decir algo, si una fruta o una verdura se tarda un mes, es un decir, en crecer y llegar a su máximo, pues con la ingeniería genética, por decir algo, no es que así sea, podemos tenerlo en 15 días y eso pues va a duplicar la cantidad de veces que una planta puede tener una producción para la gente y el hambre mundial. La resistencia a las plagas, muchas veces las plagas son muy afectantes de lo que son las plantas y animales, ¿verdad? Y al ser muy afectantes de las plantas y animales, entonces lo que se da es que son delicadas su corteza, su parte de encima, ¿verdad? Y al final puede generar problemas de que se rajó un pedacito de la cascarita y entonces llegó ya la mosca, le puso el huevo y al final se engusana, decimos. Entonces, eso puede generar llegó la problemas. mosca, le prendió el huevo.
Así dijo. Carla Eva. Reconocí la voz. Y Sí, otra. licenciado, es que me estaban preguntando aquí lo que había dicho. Ah, vaya, me llega, pues que estén pendientes la familia. Ah, bueno, saludos. ¿Está bien? Ay, Bueno, disculpe que interrumpí. no, no hay pena, no hay pena. Vaya, y el gran tamaño, a veces queremos, ustedes van al súper, a cualquier supermercado, hallar grandes tomatotes, grandes chiles verdes, grandes pepinos y grandes alimentos así, eh, hasta bonitos, pues brillosos y todo de lo bonito que son. Y eso es producto de la ingeniería genética. No vaya a creer que es el palito de tomate que usted tiene en el patio de su casa le va a dar un gran tomatón brilloso, ¿verdad? O bonito. No, no se da, solamente mediante lo que es la ingeniería genética. ¿Qué desventajas tiene la ingeniería genética? Acuérdense que no todo es color de rosa, no todo es como lo máximo, siempre va a tener algún tipo de cosa negativa. Dice que aparición de nuevos organismos y nuevas enfermedades, desaparición de especies naturales por el uso de especies modificadas genéticamente, o sea que de repente ya no vamos a tener tomatitos criollos o gallinas criollas o pollitos criollos, sino que ya vamos a tener solamente modificados. Incluso usted lo sabe, hoy en día cuesta hallar una gallina criolla que sea cabal, crecida, normal, con sus meses. Y si la encuentra el doble de cara, porque la gente la ha creado en un largo tiempo y ha gastado mucho en el crecimiento. Entonces, al rato, pues ya no vamos a ver gallinas criollitas, ni pollitos criollos o tomates criollos, ¿verdad? Porque va a ser más imperante la aparición o la existencia de grandes seres representativos o representantes de la parte de ingeniería genética. Eso es una gran desventaja, pues, porque perdemos como lo propio, lo que el planeta puede producir naturalmente. Posible, porque a lo mejor no, posible aparición de efectos secundarios en humanos por el consumo de alimentos transgénicos. Fíjense de que el solo comer alimentos transgénicos, o sea, alimentos que son tratados genéticamente, se oye mucho decir e incluso se han hecho investigaciones que si uno solo come pollo de engorde, digámoslo así, o, o, o verduras o frutas crecidas por ingeniería genética, aumenta la, la probabilidad de que uno pueda tener cáncer en algún tipo del cuerpo, porque como son alteraciones de orden genético, pueden ir a parar al organismo, al cuerpo humano, y al parar al organismo o al cuerpo humano puede cambiar el código genético de lo que hablábamos la vez anterior, por lo que no deberíamos, como consejo, de solamente consumir alimentos de ese tipo. De vez en cuando o casi siempre deberíamos de consumir alimentos de orden criollo, digámoslo así, o de orden natural, para que cuando tengamos como necesidad de un pollo de engorde, pues sea pues minimizado el problema que se pueda llegar a generar en ese caso. Y dice invasión de zonas naturales por organismos transgénicos más resistentes. Entonces, evidentemente, por decir algo, un pollito de engorde va a ser mucho más resistente que un pollito criollo. Y usted los pone a la par y va a ver la gran diferencia. Incluso el pollito criollo se puede enfermar de los ojitos, le puede salir no sé, se le puede cerrar un ojo, se le puede pegar algún tipo de bicho raro en las plumitas o algo por el estilo, pero en un pollo de engorde no, porque ellos tienen gotas, les echan gotas en los ojos para que puedan mantenerse despiertos las 24 horas y no se les atrofien la vista, o sea, que queden ciegos o cosas así, donde la modificación pues va existiendo. Y al final tienden o sea, son muchísimo más resistentes como tal. Así que son algunas desventajas, que hay 4, vea, que se pueden mencionar de las desventajas que pueden traer la ingeniería genética. Ahí les dejo una representación de lo que les venía mencionando.
Vean, ahí tenemos una imagen bonita. De hecho, una imagen bonita es algo llamativo, llegar a una plantación de tomates alterados genéticamente. Usted puede ver la calidad del tomate. Solo de ver la imagen puede usted ver la calidad del tomate, desde la textura de la piel del tomate. Se ve aquello lisito, brilloso y un tono excelente. Vean el tomate verde, cómo se ve, que es muy, muy sano, ¿verdad? Y eso lo logra la ingeniería genética. Va a ver un tomatito crudo, la cascarita es como arrugadita y chiquititos y así como delicadito de la piel, que si usted medio le pasa la uña, lo raja o le rompe la piel. Miren, esa piel de ese tomate se ve altamente resistente, pues, que va a generar al final una cosecha excelente. Y ahí están algunos ejemplos de lo que podría ser la ventaja de esto. Miren, por ejemplo, se observa mayor tamaño. Eso es ineludible. Vea, se observa un mayor tamaño entre un representante de un gen modificado a un representante normal. Se hace resistente a las sequías. También pueden, también pueden, eh, también pueden modificarle la secuencia de nucleótidos para generar que ellos puedan ser resistentes, resistentes a lugares secos, donde ellos puedan supervivir en esas condiciones, necesitando menos requerimientos de la necesidad de agua. Se puede mantener sin descomponerse mucho más tiempo, lo que les mencionaba. Un tomate de estos criollos, por la misma piel que es muy gruesa y la maduración que está alterado genéticamente, al final el tomate le va a durar. Incluso yo he visto aquí en mi casa que un tomate dura más de una semana, incluso hasta 2 semanas dura un tomate de este tipo, sin que este tienda a arruinarse. Pero entonces es como muy importante conocer y reconocer esto. La planta da más producción por cada uno. Por ejemplo, un tomate, por decir algo, puede darles 10 tomates una planta. Ya con la alteración de la genética puede darle 20 tomates. Y todos de calidad. Igual con las mazorcas de maíz. Ahí los normales le dan un elote, a lo sumo 2 elotes, pero alterados genéticamente le pueden dar 3 e incluso 4 elotes y de gran tamaño. Entonces, eso hace al final que tengamos muchos beneficios de esta ingeniería. Vaya, seguimos. Ahí está. Tenemos otra imagen que hay por ahí que estaba muy, muy bonita, ¿verdad? Dice nuevas cualidades de algunos productos agrícolas, nuevas cualidades de algunos productos agrícolas. Por ejemplo, el maíz, resistencia a herbicidas e insectos. Le hacen los agricultores esa modificación. Tomate, maduración retardada, lo que hablábamos. Piel más gruesa, resistencia a las plagas. En el caso de las papas, inmune al escarabajo, que es uno de los bichos que más ataca. Menos aceite para freírlas, o sea, son alteraciones donde pues el beneficio es más grande que el maleficio. En el caso del trigo, harina de mejor calidad, y en el caso del café, mejor sabor y menos cafeína. Menos cafeína, bueno, porque no nos hacemos adictos dependientes de ella, y el sabor es de gran calidad y pues sin dañar tanto por la cafeína que puede llegar a alterar el sistema nervioso. Así que, como les digo, las propiedades que de ella pueden derivar son altamente buenas. Más o menos ahí se puede ver un ejemplo, vean cómo se puede de una célula se puede extraer lo que es el ADN. Vean cómo el ADN puede ser, ahí más o menos da la imagen representativa. Observen que se corta
una porción del ADN, a veces una hebra, ¿verdad? Y se coloca lo que es una hebra modificada. Esa hebra modificada, pues al final hace que se pueda tener una mejor producción. Vea la diferencia. En este caso se ve en la lámina la diferencia de lo que es la mazorca normal o tradicional, digámoslo así, y una grande, que de esa grande pues se saca el material genético, ¿verdad? Para que como consecuencia tengamos una mazorca de gran tamaño. Así es como, en resumen, más o menos, lo que puede ser este resultado, ¿verdad? La modificación de la secuencia de nucleótidos del ADN, ¿verdad? Y de esa manera, pues, tener un representante descendiente de mejor calidad, mayor tamaño y las propiedades que hemos mencionado, pues, anteriormente. Miren esa imagen y se las dejo para que tengan una satisfacción visual en este momento. A mí eso me produce. Miren, a mí me produce una satisfacción visual esa imagen, por eso la puse porque es tan agradable, no sé ustedes si lo ven, es tan agradable para empezar el orden, ¿verdad? Y para seguir lo delicioso que cada cosa puede llegar a ser. Y eso seguro en un 99% de que todo tiene una alteración genética, todito, desde los repollos, veo chiles, lechuga colocha, cilantro delicia, brócoli, cebollines, pepinos, pepinos, berenjenas, quizás son las moradas o ciruelas, no sé. Y lo demás espinaca y lo demás no me lo sé. Creo que no sé qué es. Pero a lo que voy, qué interesante o qué delicioso se ve. Eso dan ganas de agarrar un par de pepinos y hacerlos en ensalada, o dan ganas de agarrar esos chiles y ponerlos a asar, o de hacer una ensalada con esas lechugas. Bueno, ¿para qué más decimos? La importancia de esa situación. Ahora bien, hemos hablado un poquito con respecto a la ingeniería genética en las plantas y vamos a medio hablar también de lo que es la ingeniería genética en los animales. Esta imagen que encontré por ahí pues me gustó bastante y pues díganme ustedes si eso no es cierto. Miren el pollito de 1957, el pollito de 1978 y el pollito del año, ya no es pollito, sino que es pollón del año 2015. Vean cómo ha sido lo que es la evolución que se tiene en ese caso de los seres vivos, en este caso de los animales. Alguien puede decir, mire, fíjese que estamos de mejor calidad en este sentido, porque como que ha evolucionado. Evolucionó realmente la ingeniería genética, porque ha hecho de que las ha hecho de que las especies sean potencialmente más grandes. Vean el caso del pollo del 2015, cómo se le ve el pechugón, digámoslo así, o sea, el pecho donde está la pechuga, ¿verdad? Cómo se observa básicamente lo desarrollado que puede llegar a hacer, ¿verdad? Y a existir de esa manera.
¿verdad? Me escuchan bien, ¿verdad? Que me sale calidad eficiente de la red, por eso apagué la cámara, pero no sé si me escuchan bien. Sí, Rick, se le escucha bien. Sí se escucha. Voy a esperar que se me quite bueno, voy a seguir hablando, pero voy a esperar que se me quite eso que dice calidad deficiente del red. La calidad de sonido es mala, me sale aquí. Comprueba tu conexión a internet, pero por eso lo desactivé. Bueno, sigo. Entonces ahí podemos ver la gran diferencia que se da en esa situación. Dentro de la ingeniería genética en animales, dice, la genética de los animales tiene múltiples objetivos, ahí están algunos: aumentar el rendimiento del ganado, producir animales con enfermedades humanas para la investigación, elaborar fármacos, etcétera. Se está investigando la creación de nuevas razas de animales mediante técnicas de manipulación genética. Los primeros pasos se han dado obteniendo animales clónicos, o sea, por clonación. Estas nuevas razas pueden ser más resistentes y rentables. Algunos de ellos llevan genes humanos que pueden llegar a provocar cáncer. En la actualidad ya se emplean ratones transgénicos en los laboratorios de investigación. Entonces, en esta lámina, pues podemos observar, ¿verdad?, qué importante puede llegar a ser en el caso de los animales, porque ahorita estamos hablando de la ingeniería genética en plantas y creo que todos estamos de acuerdo en que haya o exista todo eso. Pero luego vamos a hablar de la ingeniería genética en animales y creo que todos también nuevamente vamos a estar de acuerdo de que eso es así. Ya vamos a ver si en lo otro vamos a estar de acuerdo. Esa otra imagen me gustó demasiado, por eso la coloqué ahí, para que vean cómo puede ser de hermoso, digamos, un representante del sector animal tratado genéticamente. ¿Verdad? Y cómo pues este puede significar al final la existencia de la comida en el planeta. Sería en ese caso ese representante del sector animal. Dice, especies manipuladas genéticamente. En el caso de animales, ahí estaba ese esquema, ¿verdad? Dice, son modelos de investigación. Los objetivos que se persiguen son utilizarlos para la expresión de genes que permiten la producción de problemas foráneas de interés farmacéutico. En otros casos, se busca aumentar la eficiencia en la producción animal. Entonces, dentro los animales son ocupados muchas veces para hacer en ellos investigaciones, ¿verdad? Porque es preferible a veces usar a un representante animal para lo que es las investigaciones y no usar, pues, obviamente, a un sector de los, en ese caso, del ser humano, pues, que no podría ser como al final algo lógico. Dice, se han producido ratones con genes humanos que hacen que su sistema inmunológico actúe igual al del hombre. El ratón es el que más se ocupa al final dentro de todos los animales para lo que es pues la producción de investigaciones, ¿verdad? Y pues tiene bastante entre humano y ratón, tiene bastante como genéticamente hablando, tiene bastante como similitudes, fíjense. Y aquí, pues, los que nos hablen la otra semana de la teoría de la evolución, nos van a poder mencionar cómo estamos desconectados los humanos con los monos, los primates, los homínidos, y con la iniciación
que impera después de los dinosaurios, que serían los mamíferos de orden en el cual se encuentran lo que son los ratones, como los primeros mamíferos supervivientes de la gran extinción por el meteorito que cayó. Entonces fueron los primeros representantes de los cuales, según la evolución, pues ha llegado hasta el ser humano. Por lo que se aviva la idea de que la evolución es la teoría, pues que podemos tomar como la teoría de la aparición del hombre. Pero ese es otro rollo, que lo van a ver la otra semana. Solamente les decía de la conexión que es ratón humano. En ese caso, la oveja Dolly, yo sé que algunos lo habrán escuchado alguna vez, fue el primer animal clonado. Se dio a conocer en 1997. A esas alturas yo ya estaba grande, digamos, y me acuerdo que eso fue una cosa como el mayor acontecimiento, el gran acontecimiento que se pudo dar en ese momento. Han empleado clonar más especies, por ejemplo, ovejas, cabras y cerdos, además de ratones, conejos y o caballos. Una de las cosas que leí en ese momento fue que la oveja Dolly, si bien es cierto, fue clonada, ya lo vamos a ver más adelante, no tuvo el resultado esperado. Según lo que se estudió y se investigó, que la oveja Dolly envejeció prematuramente, o sea, como que sus años de vida fueron mayormente existentes, entonces envejeció mucho más rápido. Y eso pues era algo que se debe de ir perfeccionando. Y para ir cerrando la parte de la ingeniería genética, podemos decir eso. Gracias a las tecnologías de ingeniería genética, se pueden combinar genes de bacterias, virus, animales, plantas y humanos, ¿verdad? Se puede hacer esos saltos entre estos representantes micro y macroscópicos de los seres vivos, ¿verdad? Para poder lograr dentro de esas alteraciones situaciones de orden positivo para que el ser humano pueda sentir ese beneficio, pues en el caso de los representantes animales y vegetales. Esto me lo pedí el programa, lo voy a leer así rapidito. Es como parte de la clase anterior. ¿Qué es un cruce genético? La definición: reproducción sexual de dos individuos diferentes que resulta en una prole que se queda con parte del material genético de cada progenitor. Los organismos parientes deben ser genéticamente compatibles y pueden ser de variedades diferentes o de especies muy cercanas. Ahí la clave es la misma especie. La misma especie va a generar fecundaciones ideales en una reproducción sexual donde se da la repartición del material genético en el caso de los dos representantes cromosomáticos, que sería el macho y la hembra o el hombre y la mujer. Entonces, eso es un cruce, donde nosotros los representantes de ese cruce, o sea, los que resultamos ser de ese cruce, tenemos material genético tanto del padre como de la madre, por lo cual no vamos a hacer réplicas exactas de ninguno de los dos, porque somos sexualmente hablando y combinados en ese caso. ¿Cómo se representan los cruces genéticos? Lo hablábamos la anterior vez. Y pues lo que se ocupa en ese caso es los cuadros de Punnett. Creo que lo hablábamos la vez anterior. El cuadro de Punnett es un cuadro semejante al tablero de ajedrez que se utiliza para determinar las diferentes combinaciones de genes que se pueden obtener en un cruce en particular. Entonces, ya lo hablábamos, se habla de gen recesivo, de gen dominante, como también se habla de raza pura y de raza genéticamente combinada, ¿verdad? Y que dependiendo
de el cruce que se puede llegar a dar en esos sentidos, pues llegamos a obtener los representantes en la primera o segunda generación filial, ¿verdad? Y ahí pues lo que tenemos nosotros como representación de lo que puede llegar a ser en el humano la herencia de padres a hijos. Vaya, sigamos. Ahí podemos ver un cuadro de Punnett donde se va pues haciendo paso a paso. Vean, en el primer caso están las mayúsculas que dijimos que podían ser representantes, las letras mayúsculas para razas puras y las minúsculas razas no puras, digámoslo así, o razas puras pero recesivas en ese caso. Vean cómo se da el proceso en cada uno de ellos. Ahí está. En el primer caso se cruzó la primera, lo que es la primera, el primer cruce entre una mayúscula y una minúscula. El segundo cruce ya es en la celda 2. Vean cómo se van haciendo los cruces. En la celda 3, cómo se da el cruce, y en la celda 4, ahí se ve exactamente cómo se va dando la combinación en ese sentido. Dentro de los cruces genéticos, decimos que es la reproducción sexual o apareamiento de dos individuos, hombre macho o mujer hembra, de diferentes poblaciones, comúnmente entre razas o líneas dentro de razas. De este acto nace un nuevo ser que se queda con parte del material genético del productor. Observen cómo se da en el caso del perrito, vea, en el caso de la pareja, ¿verdad? Y en el caso de la plantita. Pueden observar cada una de las características. Ahí pues se puede tener, en el caso de las plantas, se puede tener lo que es tanto el órgano masculino y el órgano femenino dentro de la misma planta. Sabemos que tienen esa cualidad. Y en el caso de la imagen de la persona, vea, pues los dos niños no son réplicas exactas del padre ni de la madre, sino que tienen como características diferentes. Ve el niño que está montado en el papá, le alcanzo a ver un pelo que no es negro como el del padre, ni es rubio como el de la madre, suponiendo que el de la madre es rubio natural, sino que se le ve un cafecito ahí que no es ni uno ni otro. Así que por ahí podemos hablar de que son representantes de cruces genéticos y de la reproducción sexual. Dentro de los cruces genéticos, y eso es algo que no se abordó la vez pasada, ¿verdad? Vamos a hablar siempre de los cuadros de Punnett, y tomando en cuenta eso, podemos hablar de que pueden existir cruces monohíbridos y cruces dihíbridos. Entonces, cabe el caso, hablando de los cruces, esta lámina para que nos quede bastante más claro en ese caso. Dice cruce monohíbrido sería, muestra cómo será la progenie de los parentales para una sola característica. Ya sabemos, ahí son dos ratoncitos, vea, un blanquito y un negro, pero como el negro tiene las mayúsculas, él es el gen dominante, por lo que
el cruce entre dos razas puras me va a dar 4, en este caso 4 descendientes del color negro, pero lleva en su interior pues genes del color blanco que ya hemos discutido. Y entonces un cruce dihíbrido muestra cómo será la progenie de los parentales para dos características. También lo hemos hablado, ¿verdad? En el caso de las semillas de guisantes o de alberjas, que pueden ser amarillas y lisas o verdes y lisas, verdes rugosas y amarillas y rugosas. Se toma en cuenta dos características diferentes, uno que sería el color, que sería en ese caso el amarillo y el verde, y el otro que sería la textura, liso o rugoso. Entonces al final se da lo que es un cruce dihíbrido, ¿verdad? Un cruce dihíbrido, ¿verdad? Que muestra dos características altamente marcadas. ¿Cómo preparar un cruce genético? Ahí hay 3 pasos para preparar un cruce genético. 1, asignar los genotipos de los parentales. Se asignan letras a los alelos. La letra mayúscula sería para el alelo dominante y la letra minúscula para el alelo recesivo. Ya lo hablábamos anticipadamente. Sorteo de alelos para formar los gametos. Separar los alelos y hacer las posibles combinaciones. Cuando decimos separar los alelos, es como poner en las celdas, ahí no está en celda, pero está la 2A en el caso del padre y la madre, que es el espermatozoide y el óvulo. Pueden ver en el caso del espermatozoide A y en el caso del óvulo también A y A. Por lo que usted puede observar dónde puede existir la existencia de niño y de niña. Y por último, pues hacer un cuadro de Punnett para hacer los cruces, en ese caso los cruces respectivos y acordes a esa situación. Pasando a otro pequeño subtema que teníamos acá, que es el de la alternancia de generaciones. Dice que en biología es la sucesión en el ciclo biológico de dos fases distintas, generación alternante, una haploide y otra diploide. Es un ciclo vital del organismo haplodiplonte en el que se alterna una fase del individuo con dotación cromosómica haploide con otra dotación cromosómica diploide. En las plantas se da esto de la alternancia de generaciones durante el proceso de la mitosis y de la meiosis. Ahí pues vamos a tener en un primer instante los representantes de la mitosis que nos generará dos células haploides, pero posterior a la citocinesis de la mitosis, donde se da el estrangulamiento de la célula madura para tener dos réplicas exactas, vamos a obtener dos réplicas haploides, o sea, cada una con sus 23 cromosomas de una sola especie. Por eso es haploide. Pero luego, este par de representantes entran en el proceso de meiosis, donde nuevamente los cromosomas se van a los polos, las cromátidas hermanas se parten, hay un entrecruzamiento entre ellas, donde al final genéticamente los cromosomas se entrelazan o se entrecruzan, donde cada uno va a manejar la dotación genética de cada persona, teniendo y obteniendo al final que vamos a obtener al final células diploides, ¿verdad? Completamente recombinado genéticamente, que va a tener ambas características en ese sentido, ¿verdad? Entonces sería por ahí. Entonces tendríamos esa situación que se da en la mitosis y en la meiosis. Adelantito en la siguiente, me parece, he puesto como un ejemplo para que observen cómo es la alternancia. O sea, va a tener como una generación diploide
seguido de una generación haploide, seguido de una generación diploide y así sucesivamente. O sea, vamos a tener representantes de células con un juego de cromosomas que sería haploide y luego en la meiosis 1 y 2 representantes de la siguiente generación de juegos dobles de cromosomas a lo que se le llama diploide. A eso es a lo que se le llama alternancia de generaciones. Alternancia de generaciones describe el ciclo de vida de una planta. Hay cabales que es para plantas esto. Cuando alterna entre una fase sexual o generación y una fase asexual. La generación sexual en las plantas produce gametos o células sexuales y se llama generación de gametofitos. La alternancia de generaciones también se observa en otros organismos. O sea, exactamente la alternancia de generación se da en el ciclo de vida de una planta, desde el nacer hasta morir, ¿verdad? Durante ese proceso, pues se dan ambos procesos, el proceso mitótico y el proceso meiótico. En ese sentido, pues es importante comprender el concepto de lo que es la alternancia de generaciones, pues es como una manera fácil y sencilla de poder comprender toda la dinámica de las plantas al final, cómo éstas pueden llegar a ser sexuales y a la vez asexuales, como a su vez tener ambos sexos en la misma planta. ¿Por qué es importante la alternancia de generaciones? El ciclo de vida de todas las plantas es complejo, ya que se caracteriza por la alternancia de generaciones. Las plantas se alternan entre generaciones de esporofito diploide y de gametofito haploide, oigan con eso, y entre reproducción sexual y asexual. Su complejo ciclo de vida les permite tener una gran variación. Es que miren, gracias a lo de la alternancia de generaciones, es que usted puede tener plantas reproducidas de dos formas, sexual y asexual. ¿Cuándo va a ser sexual? Cuando el estambre y el pistilo pues entran en contacto gracias a las abejitas o a los insectos, donde el polen lo llevan de una flor a otra y pues ahí se ve el nuevo descendiente que pueden ser frutas y ahí hay semillas y esas semillas pues son las que se siembran y pues nace un nuevo descendiente. Como también usted cortar un pedazo de tallo de la planta y la estaquita viva, irla a sembrar a un pedazo de tierra y vamos a tener exactamente el mismo resultado de una reproducción, o sea que exista otro descendiente. Pero eso lo da gracias a que existe la alternancia de generaciones. O sea, usted puede sembrar por estaca, incluso por acodo puede sembrar que una rama quede colgada en el suelo y de ahí se formen dos nuevos descendientes y por la fecundación que se da en la flor. Entonces, ¿por qué se da eso? ¿Por qué es importante eso? Porque existe este concepto llamado alternancia de generaciones, donde hay esporofitos diploides con el doble de cromosomas, gametofitos haploides con un juego único de cromosomas y la alternancia entre lo que puede ser una reproducción sexual y una reproducción asexual. Y ahí pues eso hace que las plantas sean supervivientes, aparte de la majestuosa forma de fotosintetizar la energía del sol, que las hace los seres más importantes sobre el planeta Tierra para nosotros por el efecto de la vida que ella nos da, oxígeno, energía química, que a través de las cadenas tróficas pues pasa de ellas a nosotros. Ahí podemos observar lo que es el ciclo de la planta.
podemos observar cómo se da desde la mitosis, ¿verdad? La mitosis, ¿verdad? Se da pues un óvulo y un esperma, ¿verdad? Se da lo que es la fecundación, se obtiene un cigoto diploide, se da lo que es el esporofito para darle paso a lo que es la meiosis, que tiene al final esporas haploides. A eso pues proceso se le llama gametofito y es un ciclo en el cual la planta puede generar esa alternancia de generaciones teniendo representantes diploides y también representantes haploides en ese sentido. ¿Qué animales tienen alternancia de generaciones? La alternancia de generaciones es común en algas, es común en hongos, es común en musgos, en helechos y en espermatofitas. La naturaleza y extensión de ambas fases varía ampliamente entre los diferentes grupos de plantas y algas. Durante el curso de la evolución, la fase del gametofito se ha reproducido progresivamente. Entonces, ¿quiénes hacen? Ahí quizás está mal el título, ¿qué animales no? Vea, sino que qué seres tienen alternancia de generaciones, entre ellos las algas, que son muy variadas, los hongos, que también son muy variados, desde microscópicos hasta macroscópicos, los musgos igual, con rizoides, los helechos y las espermatofitas. Ahí podemos ver otra imagen donde se puede dar este tipo de alternancia. Ven que al centro, de abajo hacia arriba, hay una línea que parte el cuadro grande en dos cuadros. La parte de abajo o la inferior, pues habla de la parte haploide, y la parte alta, que es el segundo momento, digámoslo así, pues habla de la parte diploide. Vean, desde las esporas se da la germinación, se da la mitosis, ahí está el gametofito, luego y el esporofito, o sea, la célula haploide y diploide. De la planta resulta el óvulo, ¿verdad? El espermatozoide, se da la fertilización, se obtiene el huevo o cigoto, ¿verdad? Luego se da el proceso de mitosis, se obtiene el esporofito, ahí se ha puesto una cola de zorro, en la parte trasera tiene como puntitos cafés, ahí está, y pues son esporas que se sueltan para la fecundación, y pues se da el proceso de meiosis, y así pues es un ciclo donde siempre se va a dar lo que es la alternancia de las generaciones en ese sentido. Creo que queda más o menos claro el concepto de lo que es alternancia de generaciones. Vaya, vamos a entrar a lo último, que quizás es lo más trascendental. Que sería la parte de la clonación. Dice que la clonación describe los procesos utilizados para crear una réplica genética exacta de otra célula, tejido u organismo. El material copiado, que tiene la misma constitución genética que el original, se denomina clon. El clon más famoso fue una oveja escocesa llamada Dolly. Fíjense que en la escuela donde yo trabajo, cerramos más o menos el primer año de bachillerato con esto de la clonación, y se ve lo de los desastres ambientales. Por ahí anda más o menos el final del primer año, y pues estuvimos ya para irnos despidiendo del año. Vimos una película sobre clonación que se llama La Isla. Así se llama, La Isla. Si tiene la oportunidad de verla en algún momento, La Isla, del año 2005. Sale Scarlett Johansson, una rubia bien bonita. Vea, ella y él, el protagonista, son clones al final. Vea, y ahí pues muestran todo el proceso de lo que podría llegar a ser la elaboración de clones humanos. Creo que estamos de acuerdo en que hayan clones de plantas,
creo que estamos de acuerdo en que hayan clones de animales, pero empezamos por ética a cuestionarnos sobre la posibilidad de que la clonación sea una realidad en nosotros. Un clon es una réplica exacta de un ser vivo, es la réplica exacta. En la película se ve porque al final se ponen en contexto los clones con los reales. O sea, hay un clon y el real. Entonces, todos ellos tienen exactamente la misma forma genética de todo. Tanto así, por decirles algo, ellos muestran eso, que para abrir la puerta de uno del protagonista, pero el real, tiene con visión láser en los ojos. Entonces, el clon llega y pone el ojo y la maquinita reconoce que es el dueño, pues, pero es el clon, pero tiene exactamente la misma forma genética, es una réplica y la puerta pues en automático se abre. Cuando va a manejar el carro del dueño real, el clon, porque lo encienden con la yema del dedo, ¿verdad? Y solo lo pone nada más en ese caso en el vidriecito que lee la yema, en la huella dactilar, y el carro automáticamente se enciende y ahí le dice, hey, hicieron un buen trabajo de mí, ¿verdad? Porque te hicieron exactamente igual. O sea, ahí muestran que es exactamente una réplica exacta, pues. Entonces es como bien, bien bonita, porque ahí muestra cómo es que un clon puede crecer y cómo se forma al final, ¿verdad? En la película dan a entender que la humanidad no sabe de que hay clones, sino que es un proyecto estadounidense donde al final están como bajo tierra, donde a la gente se le hace creer que lo que tienen ellos es producción de órganos. O sea, que si quieren un hígado, lo meten en una especie de incubadora más o menos y ahí ponen células a fusionarse y en todo sentido se cree para las personas que ahí está el hígado nadando en un líquido o el estómago o el corazón y que cuando usted necesita un corazón pues usted paga porque paga un seguro como de 5 millones de dólares y si usted le va a fallar el corazón pues ya en un año más o menos ya le tienen su corazón supuestamente ahí y cuando ya necesitan el corazón, pues matan en la película al clon de esa persona. Entonces, ya le quitan el corazón y la persona cree que solo el corazón era el que habían formado, creado. Entonces, hacen verle a la gente de que son órganos que permanecen inertes, literalmente, solo viviendo conectados para que no se descomponga, pero que al final es un órgano nada más. Pero no, son seres vivos que sienten y padecen, porque eso sale y eso puede uno preguntarse en algún momento. Voy a pasarme a la siguiente. Dentro de la clonación, la más representante de esta historia ha sido, sin lugar a dudas, la clonación de la oveja Dolly. Estaba la oveja adulta A, la oveja adulta donante, célula de ubre de la oveja A, óvulo no fecundado de la oveja donante, eliminación del núcleo del ADN del óvulo, fusión entre la célula de la oveja A y el óvulo no fecundado sin núcleo. Vean que es una fusión, lo que veníamos hablando de extracción de una secuencia de nucleótidos del ADN para hacer la recombinación en ese caso. Luego dice desarrollo del embrión in vitro, o sea, como en cajas de Petri, ¿verdad? O en laboratorio, ¿verdad? Y luego tenemos la oveja adulta receptora, que es donde se implanta el embrión en el útero de una oveja receptora y pues salió la famosa Dolly, que es el clon de la oveja adulta A. Entonces, viene siendo como una fecundación, digámoslo así, y pues se obtuvo la famosa ovejita así. ¿Verdad? Y sería la representante más importante.
¿Cuál es el objetivo de la clonación? La clonación posee dos finalidades. O sea, para nada es entrar en discordia, para nada es entrar en discrepancias entre seres humanos, pero se hace, pues, o sea, al tener las herramientas adecuadas, se puede jugar, como dicen, a ser Dios, y eso pues es lo que no se debe de procurar. La clonación posee dos finalidades bien definidas. Entre ellas sería la reproducción del organismo mediante la duplicación del genoma con la finalidad terapéutica, o sea, para ayudar, fines de ayudarle a las personas, que incluye la clonación de órganos y tejidos para trasplantar órganos y sustituir cadenas de genes anormales por otros sin anomalías. Entonces, ahí estarían para lo que se supone nace la clonación dentro de la representación de la ingeniería genética, que es sobre todo salvaguardar a los seres vivos, más no hacer réplicas de humanos. ¿Cómo se lleva a cabo la clonación? En palabras tremendamente sencillas. La clonación consiste en hacer copias idénticas de un organismo, célula o secuencia de ADN. La clonación molecular del ADN es un proceso que usan los científicos para amplificar una secuencia concreta de ADN, es decir, obtener muchas copias de ellas. Entonces, eso es clonar, tener copias idénticas o réplicas exactas de secuencias de ADN, ¿verdad? Que al final ese proceso se usa para, en buen ver, para plantas y animales, y en no buen ver, para seres humanos. ¿Qué se ha clonado hasta el momento? Primer Banten, animal en peligro de extinción. Se ha clonado. Eso es importante. Animales en peligro de extinción se podrían clonar para preservar las especies. Fue clonado a partir de células adultas. También primera mula clonada a partir del feto de mula y primer caballo clonado a partir de células adultas. Eso dicho por los investigadores del Texas A&M. Es lo que ha mencionado hasta ese punto. O sea, ha seguido este proceso. ¿Cuál es el proceso de clonación natural? Los clones naturales, también conocidos como gemelos idénticos, se presentan en los seres humanos y en otros mamíferos. Estos gemelos se producen cuando un óvulo fecundado se divide, creando dos o más embriones que llevan un ADN casi idéntico. Los clones naturales son los gemelos, ¿verdad? Así, son los gemelos y pues son dos copias exactas, ¿verdad? De el óvulo por la existencia de espermatozoides, por dos, ¿verdad? Espermatozoides. Y no son 100 exactos porque pienso que las huellas no son iguales. ¿Qué es la clonación y sus beneficios? La clonación facilita la introducción de modificaciones genéticas para producir animales transgénicos. Una aplicación concreta ya conseguida por un grupo de expertos del laboratorio Biocidus en Argentina es la obtención de animales productores de leche que contenga la proteína humana HGH, ¿verdad? Entonces, ahí está otro ejemplo de lo importante que puede ser la clonación, pero es que es importante cuando se habla de representantes animales o vegetales. Se viene lo feo o lo no ético
cuando ya se dice de personas, ¿verdad? Clonación humana. La clonación humana es la creación de una copia del material genético exacta de un ser vivo. Dicha palabra se ha implementado para los tipos de clonación artificial que abarca gran parte de la copia de células y tejidos humanos de uno o más seres vivos. No habla a la concepción natural de gemelos idénticos. Como les digo, acá pues ya se viene a poner un poquito en tela de juicio o en qué dudar sobre la posible existencia de la clonación humana. Si me dicen a mí qué piensa de eso, yo les podría decir a estas alturas, yo creo que ya hay clones humanos, ¿verdad? Tal como la película lo dice o lo indica. Lo que sucede es que para los científicos que hacen o trabajan en eso, no es conveniente que eso lo sepa la humanidad, porque entonces vendría todo aquello de la parte de la iglesia y la intromisión de los países y de la iglesia y todo ese rollo sería un grave problema o un grave peligro que pueda ser incluso hasta causante de guerras y todo por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso, pues, no se toma literal así, sino que al final, pues, es algo que se debe de pensar bastante el poderlo suponer o hacer. ¿Por qué? Fíjense que en la película se da una situación, porque usted dice, bueno, ¿y un clon qué? Ahí lo dice. Un clon no siente, un clon no piensa, un clon no tiene miedo, un clon no se enamora. Y al final en la película es todo lo contrario. Los clones sienten, los clones tienen miedo, los clones se enamoran, hacen todo lo que un ser real, digámoslo así, hace. Entonces es bien como de desgarrador el hecho de que se dan cuenta de que ellos van para un lugar que es una isla, entre comillas, donde ellos van supuestamente a vivir ya en la libertad, digamos, porque están como encerrados, porque les ha dado una contaminación, pero ya cuando se dan cuenta que los van a matar, se observa el temor, se observa la aflicción y la angustia que ellos sienten, por lo que, según la película, y yo también lo pienso así, un clon tiene todo lo que puede tener un ser humano en sentimientos, en intenciones y en todo lo que se pueda hablar con respecto a esa situación, ¿verdad? Entonces, es como, no sé, un tanto como difícil ponernos en los lugares, porque usted dice, bueno, yo no desearía un clon mío, porque entonces va a aparecer otra persona que es como yo, pero alterada genéticamente, con mayores potencialidades, más brillante, feo igual, porque igual no nos van a ser más guapos, sino que iguales, pero con otras características de un superhumano, si es que lo quieren hacer así. Entonces decir, yo no desearía o yo no lo permitiría. Hey, pero ¿y si usted fuera clon? No desearía vivir. Y si usted fuera clon, no desearía que al final tengan compasión con su vida. O qué feo, porque ahí se ve en la película, cuando los clones protagonistas se dan cuenta los clones protagonistas de que ellos son clones, ellos empiezan a sentirse falsos, como, entonces, ¿qué hacemos aquí? O sea, ponerse en esos dos contextos es como no queremos estar en ninguna de las dos posiciones, porque igual no quisiera ser yo el real y decir no, que mi clon no exista, pero si usted viera su clon, tampoco siento yo que dijera, mátenlo pues, mátenlo y yo soy el único. O sea, es una cosa ética bien feo y bien difícil de poderlo concebir, porque es de ponernos empáticamente en ambos lugares. Es como nos abre bastante la idea o la posibilidad de lo que podría ser si eso fuera real y cómo actuaríamos nosotros.
Clonar humanos es posible, pero aún hay impedimentos biológicos y éticos. Oigan, estas son frases de algunas entidades o personas. Actualmente, clonar a un ser humano sería perfectamente posible. Sin embargo, aún plantea algunos debates bioéticos y biológicos que impiden que esto se realice. Esto lo consideró los expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miren lo que dicen, clonar un humano es perfectamente posible. Yo creo que eso ya existe, pero no lo ha dicho la comunidad científica. ¿Quién quita que en los Estados Unidos ya anden clones existiendo por ahí? Miren otras frases. La clonación se ha vuelto un tema controversial desde 1996, cuando nació por este medio la oveja Dolly. Eso generó una discusión a nivel internacional que no ha terminado. O sea, ha habido graves problemas, graves peleas fácticas, digámoslo así, de poder entre países, porque entonces aquí vamos a ver quién es el más fuerte y quién es el que hace mejor las cosas. Se entran en debates bastante como sin sentido, yo lo pienso así, porque al final, si queremos luchar sobre eso de humanos, siento yo que no vamos a llegar a ningún fin, más que a dañar a la humanidad más de lo que somos. Entonces se nota cómo matan a los clones y yo le digo a mis alumnos de la escuela, hey, la raza humana es la más perversa que existe, porque somos capaces de asesinar a seres, clones sí, pero seres que sienten y padecen. Entonces uno dice, ¿y cómo es posible que eso pueda ser? Miren en otra frase, existe un problema biológico. Si intenta clonar a un humano, ¿cómo es posible que el núcleo de sus células contenga la misma información genética en el ser que se replica? Pues según las investigaciones, eso puede ser posible completamente. Miren, un clon será una persona sin una identidad individual. No es solo una identidad biológica, sino el significado sobre el que construimos nuestra identidad. Al final, el clon se presume o puede preguntarse quién soy en realidad. Piensen por un instante, ¿qué pasaría si le dijeran a usted, mire, usted es un clon? ¿Qué podría llegar usted a pensar con respecto a esa grave situación que estaríamos viviendo? Entonces, éticamente yo les dejo ese pensamiento a ustedes esta noche sobre qué podría ser o qué podría pasar si todo esto pues fuera una realidad imperante a nivel mundial. Bueno, con esta última lámina nos quedamos. Viene la siguiente lámina que es la tarea y me gustaría, antes de pasar a la parte de la tarea, comentarios, preguntas sobre este momento. ¿Qué piensan? Ajá. ¿Qué piensan ustedes de eso? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo tengo Cuéntenos. más que todo una curiosidad Dígame. sobre lo que es la ingeniería genética. Ajá. ¿Eso se da en los humanos? Sí. ¿O podría darse? Porque no sé si usted se ha fijado, pero yo sí, la mayoría de los niños de ahora son como más desarrollados que nosotros. En la etapa en la que yo nací, creo que nacimos todos los niños chiquititos, porque yo me he quedado bastante pequeña. Y en Sí. mi caso, tengo a mi hermano de 13 años, que es casi el doble de mí, y Ujú. apenas tiene 13 años, y es bien desarrollado su cuerpo, y la mayoría de los niños de su grado ahora son bastante grandes. No sé si eso tiene que ver con lo que es la ingeniería genética. Completamente tiene que ver. Es que a nosotros nos ha pasado la del pollo que aparecía en una lámina. Es que miren, no es que nos alteren a nosotros genéticamente, pero como nosotros año con año consumimos más transgénicos, una de las consecuencias es
de que tanto transgénico, el gen del crecimiento, el gen del engorde, el gen de la maduración, el gen de todo eso, al final tiene consecuencias en las futuras generaciones. Tanto así que el ser humano podría ser un poquito más pequeño antes y ahora completamente desarrollado. Yo veo en otros países señoritas de 12 años que parecen mujeres de 18 o 20 años, completamente desarrolladas, igual varones. Uno ve niños ahora de 12 años y uno los ve hombrecitos bien hechos ya con la complexión de un masculino y aquel pecho y aquel brazo bien hecho naturalmente. Pregúntenme a mí cómo era. En mi tiempo era un pedazo de hueso que llegué a 12 años y era un pedacito de gente que era un hueso seco largo, pero un muchachito mocoso, así como lo digamos. Ve a los de 12 años ahora, ve a los de octavo grado, los de noveno, los niños de octavo, bien hechitos ya, las niñas de octavo bien bonitas. Entonces todo eso, yo veo, por ejemplo, aquel día estaba viendo yo el Miss Teen mundial, una niña de 17 años ganó, de Venezuela, no sé de dónde, pero una mujerona que uno dice, hey, uno se le imagina de unos 25 años, cuando tiene 16 años o 17. Es increíble, pero todo tiene que ver con el desarrollo que estamos teniendo. Yo lo llamo anormal, por tanto transgénico que año con año se empodera más de nuestra alimentación y de toda la vida. Eso sí, es general. Ahora bien, la ingeniería genética es eso, como clonar. Solo que se le dice ingeniería genética es el proceso de clonar plantas, clonar animales y lo que no se debería ni pensar, clonar humanos, ¿verdad? Es parte de la ingeniería genética. ¿Algún otro comentario? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Y sobre lo que dice el licenciado, que hay 7 caras iguales, ¿qué tanto será eso? Fíjese de que sí es cierto, realmente sí es cierto. Lo que pasa es que, pero no sé por qué, pero sí, sí es muy cierto y está comprobado científicamente de que hay 7 personas iguales en el mundo. Lo que yo una vez leí fue de que entre los 10.000 millones de personas, casi improbable, pero se puede dar la misma secuencia del código genético, para lo cual el ser humano pues puede llegar a tener esa misma pues particularidad en cada uno. Nosotros tenemos gente muy cercana que somos muy parecidos y que parecería ser que somos como hermanos o pasaríamos como hermanos, pero sí se ha oído de que hay réplicas exactas de nosotros. ¿Quién quita y son clones y nosotros no sabemos? O nosotros clones. Sí, ¿verdad? Sí, es que es como bien apabullante la angustia que uno tiene, pues porque es como aflige. Así lo siento yo. ¿Algún otro comentario? Si no, pues si hay algo otro, pues me avisa. Si no, voy a pasar a la siguiente lámina para que usted le tome una captura. Es exactamente lo mismo que se hizo la semana anterior, pero ahora solamente con síndromes. Ahí la tercera es síndrome de Edwards. Entonces, hacer un reporte y subir a Sinapsis esas siguientes enfermedades: síndrome de Werner o trisomía 8, síndrome de Turner, síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter, síndrome de Carr-Barr-Plunkett y síndrome de Patau. Son muy, muy interesantes esos síndromes, ¿verdad? El síndrome de Carr-Barr-Plunkett es el síndrome de la supermujer. Es una mujer que tiene 4 cromosomas sexuales femeninos, ¿verdad? Que la hace tener características femeninas bien marcadas. Y ahí pues cada uno va a parar algún par de cromosomas, ¿verdad? Y es como muy interesante
el aprendizaje que usted va a tener en cada uno de los síndromes que pueden aparecer en ese sentido. Por favor, siempre suban las tareas. Eso sirve bastante para la nota final, ¿verdad? Entonces, tenemos algunos que han subido, otros que no, y entonces no se les ha ido sumando esos puntitos que son importantes para la terminación. Bueno, voy a dejar de compartir. No sé si hay algún otro comentario al respecto. Si no, pues dejo la grabación y nada más paso la lista y pues quedamos ya despedidos. Gracias por su atención. La